Ok, parte. Pregunta nomás. Sí, pregunta nomás. Ya, que probamos como corolario que eso de que una transformación lineal es invertible si su matriz representante es invertible. Ujú. No me quedó claro las restricciones sobre T, onda, porque no caché si tiene que ser un endomorfismo o si va de un espacio a otro tiene que ser de la misma dimensión, porque no sé Sí, si sí, no son de sí. la misma dimensión, por ejemplo, la matriz, como, no sé cómo será invertible si no es cuadrada, ese tipo de cosas. Exacto. Lo mencioné, no lo dejé. O sea, ¿estás viendo la pantalla ahora? Sí, Sí. Una transformación entre espacios ya, finito dimensionales solo puede ser invertible si es que las dimensiones coinciden. Así que para efectos de este corolario, vamos a suponer que, de hecho, voy a dejarlo escrito así. Voy a poner aquí un asterisco, como, entonces aquí asterisco, sean B, W isomorfos. ¿Ya? Ese es el supuesto que hay que hacer. ya, perfecto. Ahora, eso está implícito porque si tú tienes una transformación invertible entre dos espacios, esos dos espacios van a ser isomorfos por definición. O Sí, sea, una transformación lineal invertible es un isomorfismo. Por eso, ahora es súper válido que lo pregunten porque no está como enunciado claramente, pero lo que quiero decir es que se extrae de ese supuesto que estos espacios van a ser isomorfos. ¿Ya? ya. Ya. Entonces, ¿hay más preguntas? Hay más preguntas. Ya. Hay tarea, sí. Va a salir pronto, ¿ok? Yo, Ujú. Si alguien dijo que iba a preguntar algo. yo quería hacerle una pregunta. Sí, ¿cuándo va a mandar esa tarea? De aquí al viernes, ¿ok? Está Ya. casi lista. ¿Y para cuándo va a ser? No sé, pero, o sea, a ver, ¿cuál es la fecha que está como, creo que era el 14 de abril que está fijada la I1 o algo así? No me acuerdo exactamente el día. El 18 de abril. El 18. Ah, entonces, yo creo que unas 2 semanas para la tarea, algo así. ¿Sí? Ya, gracias. O podría ser la fecha de la I1, lo que pasa es que tengo que ver ahí, ¿ok? Pero sería del orden de 2 semanas para que tengan esa información. No mucho más ni mucho menos. Ya, entonces voy a partir con la materia. Este es un capítulo que vamos a hablar de ciertos subespacios importantes. ¿Ok? Algo que, por ejemplo, yo no sé si vieron el linealito, pero creo que no. El concepto de suma de espacios vectoriales. Yo creo que no, No, ¿cierto? no lo vimos, pero el No, profe nos dejó como unos capítulos de Latzler y como que ya. no lo vimos formalmente, pero lo dejó ahí. Ya, vamos a hacer vamos a ver eso ahora. ¿Ok? Entonces, primero definir la suma de conjuntos. Y esto también se le llama la suma de Minkowski. Entonces, sean A1, AM subconjuntos de un espacio vectorial B. ¿Ya? Definimos yo puedo sumar conjuntos. Y sumar conjuntos corresponde a la operación de tomar ya, todas las sumas posibles de elementos entre los distintos conjuntos que estamos tomando. ¿Se entiende la definición?
Y el caso particular en que estos conjuntos que yo tomo para sumar son subespacios vectoriales, es un caso que es importante, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a probar una proposición asociada. De hecho, déjenme ver. Ya, un ejemplo sí, perdón, antes de esto. Vamos a mover esto más para abajo. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Qué pasa si tomamos a 1 como el conjunto 1,0? Este ejemplo es súper burdo, ¿ok? Pero para que estemos súper claros en la definición. ¿Qué es A1 más A2? ¿Alguien me puede decir? R2. No. Son singleton. Ah, No estoy sumando el subespacio generado. Entonces, Es singleton 1-1. es correcto. Lo único que me queda es sumar los dos elementos que tienen ambos conjuntos. ¿Ya? Eso, o sea, es un ejemplo súper sencillo, pero para dejar súper claro, la definición en general tiene ese comportamiento, así funciona, digamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver que el caso específico en el que estamos sumando subespacios vectoriales es un caso que nos da una mejor estructura, que fue lo que alguien propuso ahí. De hecho, déjenme, voy a poner un segundo ejemplo. ¿Qué pasa ahora si A1 es igual a R cruz 0 y A2 es igual a 0 cruz R, que es lo generado de estos dos vectores que tomamos en el ejemplo anterior? En ese caso, A1 más A2 son todas las combinaciones que puedo obtener de vectores que son x, 0 con un 0, i. Así que obtengo todo R2. ¿Se entiende la definición? Ya, entonces, proposición. Si uso 1, ¿ya? Si yo sumo subespacios vectoriales de un espacio vectorial, el resultado de esa suma es un subespacio. Y no es cualquier subespacio, de hecho es el subespacio generado por la unión. ¿Queda claro el enunciado? Ya, entonces si vamos a probar este resultado, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es probar que esta suma es un subespacio vectorial. Y acuérdense, yo les he insistido siempre, la forma más fácil de verificar que algo es un subespacio vectorial es usando el criterio de subespacio. No sé si le llamé así, pero lo que quiero decir es que hay que verificar dos propiedades, ¿cierto? ¿Sí? Es que no termino de entender la definición de arriba. La de suma de conjunto. Sí, Bueno, perdón. La suma de A sub 1 hasta A sub m son todos los vectores X que se escriben como sumas
de vectores, donde los vectores que estoy sumando, el primero tiene que pertenecer a sub 1, el segundo a sub 2, hasta el xm pertenece a sub m. Eso es todo lo que dice la definición. Ya, ¿y todos los ahí tienen un solo vector? No, 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 son conjuntos cualquiera. En el ejemplo yo les puse que eran un singleton. En el primer ejemplo. Ah, ya. Este de acá. Ahora, en el segundo ejemplo, si te fijas, puse subespacios vectoriales. Como A sub 1 y A sub 2. Ya, Lo que verificamos gracias. que la suma de A sub 1 y A sub 2 en ese ejemplo donde ambos son subespacios es un subespacio, de hecho, el espacio completo. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, entonces, volviendo a la demostración, vamos a ocupar el criterio de subespacios vectoriales. O sea, primero tenemos que probar que esta suma es no vacía. Ahora, si queremos probar que es no vacía y que de hecho es un subespacio, probablemente nos conviene probar que 0 pertenece, ¿cierto? Y para probar que 0 pertenece, hay que ir a la definición y hay que ser capaces de escribir 0 como una suma de vectores donde cada vector de esa suma pertenece a un u sub i, cada u sub i es subespacio. Entonces, 0 es igual a 0 más 0 más, donde este tipo de acá pertenece a sub 1. Escucho un micrófono, no sé si hay una pregunta o si no, les pido que lo corten. Ajá, hay muchas preguntas en el chat. Ya. Si se me quedó algo de todas estas discusiones que hay en el chat que debería responder, háganlo nomás, ¿ok? Pregunten a viva voz. Lo de la tarea al final de la clase podría hablar de nuevo, porque cuando habló no había casi nadie. Ok. Entonces al final voy a mencionar de nuevo lo de la tarea. Ya. Pero quedan claros entonces, 0, si se fijan, estoy escribiéndolo como una suma de vectores donde cada vector pertenece, no es un A, perdón, estos son U sub I. Esto pertenece a U sub 1, U sub 2, U sub M. Por lo tanto, esta suma pertenece a la suma de estos subespacios. ¿Está claro eso? ¿Perdón? Hola. Quería hacerle una pregunta. Si 0 se podría considerar como un subespacio vectorial. 0 es un subespacio vectorial. Debe. Ya. Cuando uno habla de los subespacios triviales de un espacio vectorial, son siempre el 0 y el espacio completo. Ya. Ya, entonces la otra parte que nos queda verificar es la cerradura por combinaciones lineales. Y con eso quiero decir lo siguiente, es que si tengo, digamos, u, b, que pertenecen a la suma, y lambda que pertenece al cuerpo, eso implica que u más lambda b pertenece a la suma. ¿Ok? Esa es la implicancia, esto es lo que queremos demostrar. Entonces, sean u, b en la suma, eso implica que u se escribe como u sub 1 más u sub 2 más u sub m, donde para todo i, u sub i pertenece a u sub i. No 1, aquí es i. Ya, y lo mismo para b, ¿cierto? B va a poder expresarse como una suma, donde para todo i, sub i pertenece a u sub i. Ya. Entonces, si ahora yo tomo u más lambda b, esto, o sea, puedo escribir esto u sub 1 a u sub m, más lambda por
B sub 1, B sub m, pero reordenando términos por las propiedades del espacio vectorial, le puedo escribir esto como U sub 1 más lambda B sub 1 más U sub m más lambda B sub m. Y este tipo que está acá pertenece a U sub 1, el otro U sub 2, etc. hasta este de acá que pertenece a U sub m. ¿Por qué pertenecen a U sub m? Porque son subespacios vectoriales. Así que son cerrados por combinaciones lineales. Por lo tanto, este tipo tiene que pertenecer a la suma de U sub 1 hasta U sub m. Ya, verificamos entonces efectivamente, o sea, no hemos terminado la demostración, perdón. Lo que hicimos fue probar ahora, la conclusión es que es subespacio vectorial de B. Pero nos falta probar que corresponde a al generado por la unión. ¿Ya? ¿Se acuerdan de subespacios generados? ¿O no? Aprovecho, o sea, les pregunto esto porque hay una inclusión que es fácil y una que es difícil. Entonces les pregunto cuál deberíamos probar primero, o qué se les ocurre tratar de hacer para empezar. ¿Hay propuestas? O Probar la sea, doble existencia. lo de la izquierda está como en la derecha al tiro, ¿o no? Lo de la izquierda está contenido en la derecha al tiro. En general esa es la implicancia difícil, porque acuérdate que por definición, o sea, no es que sea tan difícil, pero es el subespacio generado es el subespacio más pequeño que contiene a estos conjuntos. Ah, ya. Entonces, Porque el de la derecha está al tiro en la izquierda. Ahí. Porque hay que Vale. tomar las bases, ¿no? De cada una como como la suma de las bases independientes y hay que como gratis que está con que eso genera todo. O sea, preferiría no usar bases porque no he dicho que estos espacios son de dimensión finita. ¿Ya? En particular, si no sé qué es de dimensión finita, no sé si tengo una base finita, ¿ok? Pero sí, moralmente lo que tú estás diciendo es correcto, digamos. Esa es la forma. Si yo tuviera generadores, yo podría partir de la inclusión de esos generadores. ¿Mm? ¿Sí? 2 semanas de suspensión, 2 semanas de vacaciones de invierno. También ¿Perdón? para los universitarios. Sorry, no estoy muteado. Ok. Anunciaron que no hay clases en todo abril. Información ¿En de la utilidad universidad? pública. Oh, ya. O sea, Están súper bien del con la ministerio, clase ¿no? online. Del ministerio. Del Ah, ya. ministerio. Ya, bueno, ya, pero estamos en marzo todavía, así que sigamos. Ya, y sí, después voy a tener que ponerme al día con qué pasó con las noticias, ¿ok? Pero, colegio, ya. Sí, mejor esa información vayámosla viendo después offline, ¿ok? Ya, entonces, siguiendo esto, lo que quiero hacer, lo que propuse de toda esta discusión es que la implicancia del término a la derecha contenido a la izquierda es la inclusión fácil. Y esto se puede ver de esta forma. Cada U sub i está contenido en la suma de U sub 1 hasta U sub m. Esto ya que siempre puedo escribir para todo U sub i en U sub i. Yo puedo escribir U sub i como 0 más 0 más U sub i más 0 más 0. ¿Cierto? Y esa es la descomposición que me da la suma. Así que si inclusión la tengo, si tengo que cada U sub i, ya, y eso prueba esa afirmación. Si tengo eso, ahora tomar la unión no me cuesta nada. Y después tomar generado, dado que esto, en el fondo, estoy haciendo esto, como tomando el generado.
Esto estaría contenido en el generado de esto, pero como este lado derecho ya es un subespacio, no necesito tomarle el generado. El generado de este subespacio es el mismo conjunto. ¿Está claro entonces la inclusión? Esta es la fácil. ¿Sí? Ahora voy a pasar a la otra, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir con la otra? Acuérdense, entonces vamos a recordar la definición del generado. Entonces vamos a decir sea U Acuérdense que una forma de escribir el generado de un conjunto es como tomar la intersección de todos los subespacios que lo contienen. Así que si pruebo que la suma de U sub 1 o U sub m está contenida en este subespacio U, cualquiera que sea, después uno puede tomar intersección y uno obtiene el generado. ¿Ya? Entonces, lo que queremos demostrar ahora es que U sub 1 más U sub m está contenido en U. ¿Ya? En efecto, si U sub 1 pertenece a U sub 1, U sub m pertenece a U sub m, entonces lo que vamos a tener es que la suma de estos tipos, U sub 1 más U sub 2 más U sub m, tiene que pertenecer a U. ¿Por qué? Porque U es subespacio vectorial, y estoy tomando, aquí quizás poner entre paréntesis, si cada uno de estos tipos pertenece a un U sub I, claramente pertenecen a la unión. Y al pertenecer a la unión, están contenidos en U, porque U contiene a la unión. ¿Se entiende esa implicancia? Ya, entonces, listo. Lo que hicimos acá fue probar de que y aquí lo que puedo hacer es, como U es cualquiera, U sub 1 más U sub 2 más U sub m, está contenido en la intersección de todos los U, tal que U sub 1 U sub m está contenido en U, y U es subespacio vectorial de B. Y eso por definición es exactamente igual al generado de U sub 1 a U sub m. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Profe, si esto fuese todo de dimensión infinita también, ¿vale? Esto no, en ningún caso ocupé que fuera dimensión finita. Si te fijas, nunca ocupamos bases o dimensiones para argumentar nada. Esto es completamente genérico. Sí, quizás el comentario al que hay, quizás estás preguntando si yo podría tomar sumas infinitas de subespacios. Claro, algo así. Técnicamente se puede, ¿ok? Pero no nos vamos a concentrar en eso en el curso. O sea, cuando hagan, no sé, análisis funcional, seguro aquellos de ustedes que lo hagan, les va a tocar trabajar con eso, así que no nos vamos a concentrar en esas dificultades a estas alturas, ¿ok? Vale. Pero se puede, ¿ok? Si ustedes ven después, lo que pasa es que probablemente no lo van a encontrar en ningún libro de álgebra lineal, a menos que sea un libro de álgebra lineal muy, muy abstracto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir lo último? Así como desde el... Chuta, te perdí justo desde... Desde en efecto. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo para probar esta inclusión con respecto al generado es que
lo que quiero decir es, me basta verificar que la suma de U sub 1 a U sub m está contenida en cualquier subespacio que contiene a la unión. Esa afirmación se justifica por el último paso que hice en la demostración, así que, si quieres, no nos concentremos en eso ahora y verifiquemos esa afirmación, de que U sub 1 a U sub m está contenido en cualquier U, que sea subespacio de B y que contiene la unión. ¿Ya? Entonces, verifiquemos esa afirmación. En efecto, si tomo, o sea, lo que quiero decir es, claro, si tomo un U sub 1 que está en U sub 1 hasta U sub m que está en U sub m, entonces todos esos elementos, U sub 1 minúscula hasta U sub m en minúscula, están contenidos en la unión, y la unión está contenida en U, por hipótesis. Así que tengo esta afirmación en rojo, que todos estos vectores están en U. Como U es subespacio vectorial, también puedo decir que su suma está en U. Y si vuelve a la definición de lo que significa sumar subconjuntos, la suma Minkowski, dije, estoy tomando un elemento en U sub 1, uno en U sub 2, etc. Estoy tomando cualquier suma posible acá y mostrando que eso pertenece a U. O sea, la suma de estos conjuntos está contenida en U. ¿Se entiende mejor? Sí, sí, gracias. Ya, ok. Y lo que dije, la última afirmación, ¿por qué me basta verificar para cualquier subespacio vectorial que contiene la unión? Es porque esa es la definición del generado. El generado es la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen a la unión. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Qué significa el símbolo que está en la penúltima línea? ¿La ¿Es intersección? intersección? Es la intersección. Es la intersección Ya. de todos los U's que son subespacios vectoriales de B y que contienen a la unión. Ya. Entonces, bueno, eso con la suma. Ya sabemos que la suma de subespacios es suma. O sea, que es un subespacio. El segundo subespacio importante es un caso particular del anterior, que se conoce como suma directa. Y este es un tema que año tras año produce dolores de cabeza a los alumnos de este curso. Así que les pido que presten atención, porque no es un tema tan complicado, pero quizás la definición es un poco extraña, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. Ya, entonces esa es la idea. Entonces imagínense que tenemos una suma de subespacio, pero tal que cada vez que yo tomo un vector, fíjense que por definición de suma, yo siempre puedo escribirlo como una suma, ¿cierto? Yo puedo descomponerlo. Aquí está la definición. Cuando hablo de suma directa, no solamente puedo descomponer ese x como suma de los xy, pero además, esa es la única forma de escribir x como suma de elementos donde cada elemento está en uno de los u sub i. ¿Ya? Eso es todo. Entonces veamos un ejemplo, antes de ver la definición. Nuevamente, si tomo B igual a R2, U sub 1 igual a R cruz 0, U sub 2 igual a 0 cruz R, y digo, si tengo un B en B, yo lo que quiero hacer es, yo sé que este B, o sea, se escribe de esta forma, ¿cierto? Ahora, esto es igual a decir B sub 1 por E sub 1 más B sub 2 por E sub 2.
Y eso implica, este es un tipo que está en U sub 1 y este es un tipo que está en U sub 2. Ahora, ustedes saben que como este conjunto E sub 1 y E sub 2 es una base, esta es la única manera de escribir B, como suma. ¿Cierto? Eso es a lo que apela la definición de suma directa. ¿Ok? Es parecido a la noción de base, pero no es exactamente lo mismo. Porque estos subespacios U sub 1 y U sub 2 en este ejemplo que puse aquí tienen dimensión 1, pero podrían tener dimensión mayor a 1. Profe, no entendí por qué no era lo mismo. Porque no he escrito la definición. Cuando la escriba, pregúntame de nuevo. Yo creo que va a quedar claro. ¿Ok? Ok. Entonces veamos la definición. Sean U sub 1 hasta U sub m subespacios vectoriales de B. Decimos que la suma U sub 1 más U sub m es directa. Sí. O sea, U por definición es igual a una suma de un U sub 1 hasta U sub m. ¿Ok? Pero lo que estoy diciendo es que esa descomposición sea única. Entonces existe un único. ¿Ya? Esa es la definición. O sea, nosotros dijimos que el espacio suma, el subespacio suma, permite una descomposición de U como suma de vectores donde cada vector corresponde a un término de la suma. La parte importante acá, así que eso siempre es cierto para un espacio suma. Siempre que tengo un U en la suma, se puede escribir como suma. La parte, lo que lo hace suma directa es que esa suma es única. ¿Ya? Pero, profe, Ujú. ¿cómo sumamos dos si es que pertenecen a subespacios vectoriales de dimensiones distintas? No, porque todos son subespacios vectoriales de un espacio común, que es V. Ah, ya sí. Sí, eso es súper importante también. Siempre estamos hablando de cosas con un espacio de referencia. ¿Ok? No estoy sumando vector en R2 con vector en R3. Ya, ok. Ujú. Gracias. Ya, excelente. Entonces, si tenemos eso, si tenemos esta propiedad, en tal caso, denotamos entonces esa suma con el círculo corresponde a, lo que estamos diciendo es que estamos sumando estos subespacios, pero que estos espacios además son suma directa. ¿Ya? Y una observación a partir de lo que ya hemos dicho. Entonces, observación para la intuición.
¿Ya? Esto se los voy a dejar de ejercicio. Pero se sigue de lo que acabamos de decir. O sea, cuando la descomposición es única, pero además tenemos que cada subespacio es generado por un puro vector, que la suma sea directa es lo mismo que decir que los vectores son LI. ¿Ya? En el fondo, lo que quiero decir con esto es que el concepto de suma directa es una generalización de el concepto de que un conjunto sea LI. ¿Ya? Veamos un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Muy sencillo. Estamos en C3. Ya, pregunta para ustedes. ¿Estos dos subespacios son suma directa? No, No, ya alguien cacha el tiro. ¿Por qué? porque al tener Z2 y Z2', ambos en los complejos, o sea, como la segunda coordenada la podemos expresar como por infinitas sumas distintas. Correcto. Voy a poner dos para poner un ejemplo, ¿ya? Pero eso es cierto. Al tener, por ejemplo, el vector 0, 1, 0, lo puedo escribir de esta manera. 0 como un medio, coma 0, más 0 como un medio, coma 0. Y este elemento de acá pertenece a sub 1 y este elemento de acá pertenece a sub 2. Y otra forma de escribirlo es decir, por ejemplo, 0,3 medios, coma 0, más 0, menos un medio, coma 0. Y esto también es un elemento de U sub 1 y esto es un elemento de U sub 2. ¿Ya? Así que eso hace, o sea, eso hace que falle la definición de suma directa. Quiero decir, quizás lo puedo escribir así mejor. ¿Es U sub 1 más U sub 2 directa? La respuesta es no. ¿Okay? Otro ejemplo muy parecido. ¿Qué pasa si ahora yo tomo U sub 1 igual a este conjunto? Nuevamente, ¿es U sub 1 más U sub 2 suma directa? ¿Alguien tiene una respuesta? Sí, Sí, ¿por qué? porque ahí como que tiene condición las coordenadas, o sea, como cualquier elemento como dentro de la suma se puede expresar únicamente, porque o sea, la segunda coordenada depende de las otras dos. Sí, o sea, eso, claro, esa intuición es correcta. Ahora, lo que voy a hacer para simplificarme la vida de lo que tú estás diciendo es ocupar el ejercicio, o la observación que puse antes. Este conjunto sub 1 es igual al generado del 1,1,0 y U sub 2 es el generado de 0,1,1. Así que son dos subespacios de dimensión 1 y 1,1,0, 0,1,1 son LI. Listo. ¿Ya? Por la observación se tiene. Ya, otro ejemplo. Pongámosle este ejemplo 1. Ejemplo 1, 2, 3. Este está en la tarea, ¿ok? Así que lo van a ver después.
¿Ya? Tenemos dos subespacios. Esto lo van a ver en la tarea, ¿ok? Entonces tienen que probar que ambos son subespacios vectoriales de B. Las matrices simétricas son la primera y después las matrices antisimétricas, ¿ok? Y creo que está escrito en la tarea también, probar que estos dos espacios están en suma directa. Y más aún generan todo el espacio, ¿ya? No lo voy a desarrollar acá porque prefiero que lo trabajen ustedes en la tarea, pero quizás como recomendación, en el caso n igual 2, les va a resultar mucho más fácil caracterizar qué son estas dos cosas y después pueden tratar de generalizar la idea a un n arbitrario, ¿ya? No hemos visto traspuesta así. Ah, ¿no sabes lo que es la matriz traspuesta? No. No, chuta, ya. Ok, ¿Qué es eso? entonces omitan este ejercicio. Según yo, como que con suerte sabemos lo que es la inversa. ¿Vimos algún otro tipo de matriz? ¿No? Ya, para matrices, pero ahora vimos inversa de transformaciones lineales. Sí hemos visto inversa sustancia. Pero no hemos No, visto sí, otras pues cosas. eso dije que sí, porque era como lo único que sabíamos. Ah, ya. Además que tomando en cuenta lo que pasó el semestre pasado, es muy posible lo que están diciendo, porque yo en su día en cálculo, en su día en cálculo 1 no vimos algunas materias en particular, así que Ya. se entendería. Pero, a ver, entonces creen que sería bueno quizás cubrir en la ayudantía algunos ejercicios de inversas de matrices y cosas así. De inversa no. De inversa no, si lo vimos bien inversa. Ah, ya, traspuesta es lo que los tiene más preocupados. Sí, eso, que no lo hemos visto. Ya, igual voy a poner la definición acá para que al menos el ejercicio lo deberían Sí, poder o hacerlo sea, solo con la definición. si es algo fácil, puedes definirlo en la misma tarea y usar cosas así. Sí, Eso es normal que los profes definan cosas en la tarea y lo usemos al tiro. claro. Sea A una matriz de n por n, se define, de hecho ni siquiera es necesario que sea m por n, puede ser de m por n. Se define la matriz traspuesta que vive en n por m. Como ¿ya? Para este ejercicio, y lo van a ver cuando les salga la tarea, esto es lo único que necesitan saber de la matriz traspuesta, ¿ok? Es que es una matriz que básicamente invierte los coeficientes I y J. Pero ¿Ya? como por una diagonal, ¿cierto? ¿O no? O sea, por poner un ejemplo, un vector, así, digamos que A es de una fila y n columnas, la traspuesta va a ser así, de n filas por una columna. No es necesario que sea cuadrada. ¿Sí? O sea, es cierto, lo que uno está haciendo es reflejar con respecto a la diagonal, pero en este caso como que ni siquiera hay diagonal, ¿cierto? Ya, y se me está acabando el tiempo. Voy a dejar escrito al menos una proposición más. Em,
Ah, no, estoy mal. Tengo clase hasta las 12:50. Me confundí. No, todavía tenemos tiempo. Cero. Ya, una forma fácil de verificar, que si se fijan, en general sería como un cacho verificar caso a caso la propiedad de suma directa mirando cualquier vector y probando que tiene una descomposición única, ¿cierto? Pero lo mismo pasaba con los conjuntos LI. Si se acuerdan, verificar que un conjunto LI se puede reducir a que el 0 tiene una única combinación. O sea, si tengo una combinación lineal de estos vectores que me da 0, entonces todos esos coeficientes tienen que ser 0, ¿cierto? Y acá pasa lo mismo. La suma es directa si solo si 0 posee una única descomposición, y esa única descomposición necesariamente es que todos estos vectores que suman 0 sean iguales a 0. ¿Ok? ¿Hay preguntas con respecto a la proposición? Noten, por ejemplo, que esta propiedad es un caso particular de la definición de suma directa. Profe, Ujú. ¿puede poner el sí solo hacia abajo? O sea, sé que hacia el otro lado sale directo, pero para que se note. ¿Cómo poner el sí solo sí? No. Esto que está aquí abajo, dices tú, en la ecuación. Ujú. O sea, el sí solo sí no es con esto. O sea, lo que quiero decir es, a ver, voy a ponerlo así. Esta es la afirmación. Es una implicancia. ¿Aló? Sí, está bien. Ah, ya, ok. Para clarificar de que esto de aquí abajo es la propiedad. Es que 0 posee una única descomposición, se escribe de esa forma. Ya. Entonces, hagamos la demostración. Como les decía, el lado derecho de estas dos implicancias es un caso particular de la propiedad, así que debería ser más fácil probar que se implica. ¿Ya? Y en efecto, entonces... Entonces nosotros sabemos que 0 se puede escribir de esta manera. ¿Cierto? Por lo que, por unicidad de la descomposición, si yo tengo que 0 es igual a un u sub 1 más u sub 2 más u sub m, eso Pero no implica... estamos ahí asumiendo la unicidad. Es que la unicidad es la definición de suma directa. Si vamos acá atrás, Estamos asumiendo que es directo. el existe un Ah, sí, único claro. es definición de suma directa, ¿correcto? Entonces, ahora Ujú. que vuelvo acá, eso implica que u sub 1 igual a 0, u sub 2 igual a 0, u sub m igual a 0. Ya. La otra implicancia no es muy distinta, la verdad, pero ahora hay que tomar un vector cualquiera, entonces sea b
en la suma. Pero por el otro lado podemos contradecirnos, ¿no? ¿Cómo sería eso? Dale. No, es al revés. Es al revés. Perdón. Ah, ok, ya. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que, claro, la definición de directa, de suma directa, es que existe una única suma que me dé 0, ¿cierto? O sea, en este caso 0. Pero, La definición. ¿por qué necesariamente... Sí, pero ¿por qué necesariamente todos 0? no, la definición de suma directa, si volvemos acá, dice que todo vector, cualquiera, u en la suma, tiene una única forma de ser escrito como suma de vectores en los distintos subespacios. Si tú aplicas esta definición a u igual a 0, todos sabemos una forma de escribir 0 como suma de vectores en distintos subespacios, que es 0 más 0 más 0 más 0. ¿Okay? Ah, ya, claro, porque 0 tiene que pertenecer a cada uno de esos subespacios. Correcto. Entonces, por eso digo que, claro, este lado derecho de esta implicancia es un caso particular, porque en ese caso sabemos precisamente cómo escribir 0, como suma. Entiendo. Ya, súper. Entonces ahí va a suponer como que existen dos que se escriben igual y contradicción, ¿o no? Correcto. Sí, para allá vamos. Entonces ya. Supongamos que hay dos formas de escribir este vector como suma. Entonces, por una parte vamos a tener que B es igual a U sub 1, de hecho, B es igual a U sub 1 más U sub 2 más U sub M. Le pido la palabra ahora a quien estaba hablando porque parece que tiene la idea de cómo hacer esto. Resta nomás. Restar, ¿cierto? Si yo paso unos de estos, o sea, una suma para el otro lado, tengo que 0 es igual a y este pertenece a sub 1, este pertenece a sub 2 y este pertenece a sub m. Por lo tanto, U sub i, o sea, pongámoslo uno por uno. U sub 1 menos U sub 1' es igual a U sub 2 menos U sub 2' igual a... Y estos son todos igual a 0. Por lo tanto, U sub i es igual a U sub i' para todo i igual a 1 hasta m. Probamos la unicidad. Es decir, y con eso terminamos la demostración. Profe, ¿Sí? es que no entendí la primera implicancia. ¿La podría explicar de nuevo, por ¿Hacia la derecha? Sí. Ya. Vamos, de hecho, ignoremos lo que escribimos. Vamos a la definición. Entonces, aquí está la definición. Si estos subespacios están en suma directa, cada vector u, estamos diciendo que todo vector u que está en la suma tiene una única forma de ser descompuesto, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, y ahora yo te pregunto, si tú tomas esta definición y se la aplicas al vector u igual a 0, que claramente está en la suma, ¿cierto? Ya. ¿Por qué claramente está en la suma? Porque yo puedo siempre escribir 0 igual a 0 más 0 más 0 más 0 más 0 y todos estos son subespacios, así que todos contienen al 0. Sí. Ya. ¿Y la unicidad qué me dice entonces? La unicidad me va a decir que cada uno de estos u, o sea, hay una única forma de hacerlo y encontré una, que son los ceros. Por lo tanto, siempre si tengo u igual a una suma de vectores en estos distintos subespacios, todos esos vectores tienen que ser 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Ya, eso es exactamente lo que hicimos en esta implicancia. Quizás está mal escrita, pero esa es la idea. Entonces, lo que estamos diciendo es, como esta suma es directa, yo tengo, o sea, de hecho, ni siquiera como esta suma es directa. Hagámoslo así, voy a poner
aquí supongamos que esta suma es directa. Punto seguido. Como se tiene esa descomposición, ¿cierto? Sí. Ahora decir por unicidad de la descomposición, si tengo cualquier forma de escribírselo como una suma de vectores, siempre voy a tener que esos vectores son cero. Ah, ya, ahora sí. Ya. Gracias. Súper. ¿Otras preguntas? Quizás aquí podría omitir esto y dejar simplemente por unicidad de la descomposición. No, voy a dejarlo nomás por otra parte. A mí me queda una duda. Ujú. Que en el antepenúltimo paso de la implicancia de derecha a izquierda, dice que U sub 1 menos U sub 1' igual a U sub 2 menos U sub 2' y que todo es igual a 0, pero no me queda claro por qué. Ah, aquí estamos ocupando la propiedad esta de aquí. Esa es justamente la hipótesis. Ah, ya. Estoy escribiendo Claro, ya. 0 como una suma de vectores y eso implica que cada uno de esos vectores es 0. Ah, ya, ok, ya. Ujú. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Más preguntas? No. Ya, bueno. Y ahora vamos a ver un corolario útil de esta propiedad o proposición. Que aplica el caso cuando tenemos dos subespacios. Entonces sean U, W. En el caso en que tenemos dos subespacios, es fácil verificar que esos subespacios están en suma directa. Y la condición es simplemente que tengan intersección trivial. Ya, vamos a la demostración. Entonces, la implicancia, bueno, no sé si es claro, pero la implicancia a la derecha debería ser más fácil porque, bueno, veamos. Entonces supongamos, ¿sí? Una consulta antes de empezar la demostración. Dijo que la intersección tenía que ser trivial y delante dijo que trivial se decía cuando era el cero o cuando era todo el conjunto. En este caso también toma las dos cosas. No, perdón. En este caso trivial me refiero a que la intersección sea cero. O sea, que sea el cero, porque siempre cuando tú intersectas dos espacios, este trivial no se refiere a trivial en ese sentido de que sea un subespacio trivial, sino que quería decir lo siguiente, que tú siempre cuando intersectas dos subespacios va a contener al cero. ¿Cierto? Ya, solo el cero. O sea, podríais tener más, pero por eso me refiero a que la intersección es trivial, porque es como lo que claramente siempre va a estar en una intersección de dos subespacios, nada más, no haciendo referencia a la noción de subespacios triviales. ¿Ok? Ah, ya, vale. Ya, entonces vamos a partir suponiendo en esta demostración que tenemos suma directa. Es suma directa. Y queremos probar que la intersección es trivial. O sea, perdón, que es el cero. Entonces sea B en la intersección de U y W. Ocupemos la definición de suma directa. Pues entonces, si podemos ser capaces de escribir, por ejemplo, B como una suma, como dos sumas distintas, entonces ganamos, ¿cierto? Porque por la unicidad sacamos ciertas conclusiones. Y esto es súper fácil, porque en este caso, como B pertenece a U y B pertenece a W, puedo decir B más 0, donde este tipo está en U y este tipo está en W, y al mismo tiempo puedo decir 0 más B.
donde este tipo está en U y este tipo está en W. Como tengo esas dos formas de descomponer, lo que tengo es que este vector es igual a este y este vector es igual a este. Y ambas cosas nos dicen que B es igual a 0. ¿Quedan dudas con respecto a eso? No, ya, ok. Entonces ahora suponemos que U inter B, o sea, W, es igual a 0. Podemos ocupar la proposición anterior. Verificamos que 0 posee una única descomposición. O sea, si es que 0 es igual a U más W, lo que quiero probar es que U y W son iguales a 0, ¿cierto? Lo voy a dejar escrito acá por demostrar que U igual W igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Ocupando el hecho de que U inter W igual a 0. Bueno, esto es una tautología, ¿ok? Pero lo único que hay que hacer es decir que U es igual a menos W. Y U pertenece a U y W pertenece a W. Si se fijan, en el lado izquierdo tengo un elemento de U, en el lado derecho tengo un elemento de W, por lo tanto ambos pertenecen a la intersección. ¿Están de acuerdo con esa implicancia? Y yo sé que esta intersección es el 0. Profe, Sí. ¿alguien quiere que explique la primera implicancia de nuevo? No tiene micrófono. Ah, ya. Volvamos entonces. Voy a dejar igual esto acá para que puedan verlo los demás. Entonces estamos suponiendo de partida que U más W es una suma directa de estos dos subespacios, ¿cierto? Y lo que queremos verificar es que la intersección de estos subespacios es 0. Entonces lo que estamos diciendo es primero sea un vector B cualquiera que esté en la intersección. Y voy a valerme de la propiedad de suma directa para concluir que este B tiene que ser 0. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Pido a la persona que en el chat diga sí o no. María José, ¿sí? ¿Está siguiendo lo que digo? Sí, ya. Entonces, probemos eso. Lo que estoy haciendo aquí en esta ecuación que ahora quedó súper... Chuta, casi se me cae el tablet. Disculpen, tengo... ¿Aló? ¿Me escuchan todavía? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Ya, casi se me cae el tablet, por eso. Ya, perdón. Entonces tenemos este B y lo que voy a hacer es escribirlo como dos sumas distintas de U y W. Entonces, por una parte escribo que B es igual a B más 0 y por otra parte digo B es igual a 0 más B. No estoy diciendo nada, ¿cierto? Pero como estos son subespacios, yo sé que el primer término está en U y el segundo término está en W. ¿Ya? Y por propiedad de suma directa, esta descomposición, hay solo una forma de hacerlo. Así que eso implica, y ahí puse esa flecha en rojo, por la propiedad de suma directa, B tiene que ser igual a 0 y 0 tiene que ser igual a B. Y de ahí concluyo. ¿Responde a la pregunta? Ya, súper. Ok. ¿Quedan más preguntas con respecto a la demostración?
Como consejo les puedo decir, sí. Ah, no, pero no es solo la demostración, sino que si, si es que la suma directa es asociativa. La suma directa es asociativa. Lo que pasa es que sí, porque la suma es asociativa. O sea, en realidad el hecho de que sea directa no es relevante. Fíjate que la definición o sea, en la proposición que probamos antes, probamos lo siguiente, probamos que la suma de estos subespacios corresponde al subespacio generado por la unión. Así que no solo es asociativa, sino que es conmutativa. O sea, da exactamente el mismo el orden, porque el lado derecho de esta igualdad en la proposición que está en rojo es algo que no importa el orden en el cual uno haga la unión. Y después toma el generado. Ya. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿Quién tiene un gato? Yo no. No sé, parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué que U sea igual a menos W implica que tienen que estar en la intersección? Voy a poner esto en rojo también. O sea, esto es un elemento de U y esto es un elemento W, por hipótesis, ¿cierto? Aquí están, de hecho. Ya. Por lo tanto, a partir de que, y como hay una igualdad, se concluye que U pertenece a W también. ¿Sí? Pero si yo sé que W está en W, menos W igual tiene que estar en W. Sí, porque es un subespacio. Ya. Correcto. O sea, tú podrías decir, de hecho yo lo puse aquí con el menos W en este paso, lo puse aquí con menos W, pero da lo mismo porque estamos hablando de subespacio. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Yo sé que todas estas demostraciones de suma directa son un trabalengua en realidad, porque son este hecho de que la descomposición es única, es una cuestión que es como súper difícil de escribir. Y por eso les decía que este es un capítulo que produce dolores de cabeza cuando uno lo estudia por primera vez. ¿Ya? Pero tienen que irse acostumbrando un poco a cómo uno argumenta cosas de este estilo. Ya, entonces, una observación. El resultado anterior no se extiende a un mayor número de sumas. Con esto quiero decir lo siguiente, que si U sub 1, U sub m es su espacio vectorial de B, y tengo que U sub I inter U sub K puede ser 0 para todo par y distinto de K, eso no implica que estos subespacios estén en suma directa. ¿Ya? O sea, uno podría tratar de verificar esta propiedad de la intersección a pares. Eso no me basta para decir que estos subespacios están en suma directa. Y aquí hay un ejemplo. Ya, lo que les voy a pedir esto de tarea o ejercicio no son suma directa. Y para esto tienen que encontrar bueno, de hecho hagámoslo. Hay que encontrar un contraejemplo. Y una forma, por ejemplo, es tratar de escribir 0 de dos maneras distintas.
como alguien mencionó por ahí, aquí hay suficientes grados de libertad como para poder expresar 0 de dos formas, o de una forma que no es la trivial, que no es 0, 0, 0, 0 más 0 más 0. Por ejemplo, podríamos decir 0,1,0 más 0,0,1 más 0, menos 1, menos 1. ¿Cierto? Y este pertenece a sub 1, este pertenece a sub 2, y este pertenece a sub 3. ¿Ya? Sin embargo, ya quizás esto... sí pero no que el tercer i debería ser 0,1,1. ¿Por qué? Porque el u sub 1 se define como x, y, y el u sub 3 como 0, i. Perdón, aquí el f no es, podemos especificar el cuerpo para no... los complejos, ¿ok? Y ahí puedo poner menos 1, ¿cierto? ¿Está ahí de acuerdo? Sí. Yo creo que el J decía que era porque está usando la misma letra. Ah, pero cada uno tiene... O sea, de hecho, pongámosle otro nombre para no confundir. Pero son independientes estas variables. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Ahora, esto pueden verificar ustedes que cada vez que yo intersecto dos de estos subespacios obtengo el 0. ¿Ya? Se pueden convencer viendo a partir de bases, por ejemplo, qué es lo que pasa. Estos ejercicios. ¿Hay preguntas con respecto al ejemplo? Ya. Para terminar voy a presentar una definición de otro ejemplo de subespacio importante. Entonces, este es el tercero. Espacios producto. Entonces, esto no lo han visto, me imagino, ¿no? Espacios producto en alguna parte. Perdón. Sean B sub 1 a B sub M, espacios vectoriales sobre un cuerpo común F. Entonces, definimos el espacio producto. B sub 1 cruz o el invitatoria de I igual 1 a M de B sub I como... Entonces, el producto de espacios vectoriales viene dado simplemente como ustedes han visto Rn básicamente, pero ahora que yo no estoy tomando los productos de R simplemente, sino que el producto de estos espacios. Producto cartesiano, eso me imagino que sí lo vieron en Introducción al Álgebra. Pero lo que no sé, por ejemplo, si cuando vieron productos cartesianos los vieron solo para el caso de productos de dos o productos de más conjuntos. Productos de más conjuntos. Claro, ¿vieron productos de más conjuntos? Que no sean solamente Sí. dos. Ya. Sí. Entonces, esto es la misma definición, pero aplicada a espacios vectoriales. Aquí, por ejemplo, no tenemos un espacio de referencia. Estos B sub 1 o B sub M son cualquier
familia de espacios vectoriales que lo único que tienen en común es el cuerpo en el que son espacios vectoriales. ¿Ya? Eso a diferencia del caso cuando hablamos de sumas, que en sumas había un espacio B de referencia. ¿Ya? Ya, y se define la suma sobre este espacio como y el producto por escalar. Entonces, si yo multiplico lambda por eso, esa es la definición del espacio producto y lo dotamos de la propiedad de poder sumar vectores y multiplicar por escalar. Entonces, como se pueden imaginar, el teorema es el producto de espacios vectoriales sobre un cuerpo común F es un espacio vectorial sobre F. De ahí voy a omitir esta demostración por consideraciones de tiempo, pero los invito a que la hagan si es que necesitan convencerse de que esto es un espacio vectorial, ¿ok? Ya, me quedan pocas cosas de ver, pero las vamos a ver el viernes en relación a propiedades de estos espacios productos y en particular una aplicación que involucra sumas y espacios productos. Y con eso terminamos el capítulo primero de transformaciones lineales abstractas. ¿Ya? En relación a la tarea que me habían dicho, a ver, voy a parar la grabación por ahora.